Muy buenos días a todos mis hermanos. Continuamos entonces observando y reflexionando sobre los primeros versos de la carta a los Hebreos. Y en el verso 3 de este capítulo 1, donde se nos dice que Cristo es el resplandor glorioso de Dios y la imagen misma de lo que Dios es, tenemos algo más en este texto, en este verso 3, su administración. Él, Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es solamente que Cristo haya hecho todas las cosas y que algún día las va a heredar, sino que Él, que Cristo, las sostiene. Y mientras tanto eso ocurra, Cristo el Señor es quien mantiene todas las cosas del universo. Toda nuestra vida está basada en la continuidad y la constancia de las leyes. Y vemos que cuando algo sucede, cuando algo irrumpe, aunque sea poco, la condición u operación, diríamos, normal de las cosas, por ejemplo, un sismo, un terremoto, las consecuencias suelen ser desastrosas. Y podemos imaginarnos qué ocurriría, qué pasaría si Cristo renunciara a sustentar, a apoyar, mantener con su poder las leyes del universo. Sin dudas que dejaríamos de existir. Si el Señor suspendiera por un momento, las leyes físicas variarían y sin duda alguna tendríamos un desorden increíble, algo descomunal. Y si nos preguntamos cómo puede el universo permanecer en este equilibrio tan fantástico, la respuesta es: Jesucristo sustenta, mantiene y vigila todos sus movimientos e interacciones. Cristo, con el poder de su palabra, lo sustenta todo. Las cosas no ocurren por accidente en nuestro universo, no sucedieron por accidente en el principio, no están ocurriendo por accidente en este momento y no van a ocurrir por accidente en el final. Cristo es quien sustenta el universo. El universo es un cosmos, no es un caos. Es un sistema confiable, no es un desorden errático e impredecible, solo porque Cristo lo sostiene. Y cuando pensamos en el poder de Cristo para sostener el universo, esa verdad nos llega directo al corazón. Y en Filipenses, en el capítulo 1, el verso 6, leemos esta promesa maravillosa que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en nuestros corazones la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo comienza una obra en nuestros corazones, la sostiene y la sustenta durante todo el proceso. Y como también podemos leer en la carta de Judas, esos versos 24 y 25, que nos dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por lo tanto, cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo, Él las sostiene y las sustenta, y un día las llevará a la misma presencia de Dios. Y tal como el universo, una vida, es un caos si Cristo no la sustenta. Y otra característica de Cristo que podemos observar en este verso 3
es su sacrificio. Y que nos dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y esta es una declaración realmente impresionante. Cuando leemos en su palabra que la paga del pecado es la muerte, y que Cristo el Señor fue a la cruz y murió en nuestro lugar, Él llevó el castigo de nuestros pecados sobre Él, y por lo tanto ahora todo aquel que acepte su sacrificio, crea en Él y lo reciba como su Señor y Salvador, lo libra del castigo del pecado y lo purificará de su mancha. Jesucristo resolvió el inmenso problema del pecado y lo hizo de una vez por todas. Y no nos podíamos comunicar con Dios o entrar en comunión con Él, a menos que se hiciera algo con el pecado. De modo que Cristo, al ir a la cruz y al recibir el castigo por el pecado, ahora todo aquel que acepte su sacrificio, que crea en Él y lo reciba, obtiene el perdón y la vida eterna. Cristo entonces purgó el pecado, lo limpió. Y esta tremenda verdad debió haber parecido especialmente notable a los destinatarios originales de esta carta a los hebreos. Y la cruz, que era una piedra de tropiezo para los judíos, pero el autor de la carta no se excusa por ello. En su lugar, muestra que es una de las características gloriosas de Cristo. Y estas palabras son directas, como la del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 al 19, y que nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y otra de las características de Cristo que podemos ver en estos versos es su exaltación. Nos dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad en las alturas es Dios. La diestra es el lado del poder. Cristo tomó su lugar como mano derecha de Dios. Y lo maravilloso de esta declaración es que Jesús es el sumo sacerdote perfecto y se sentó. Y esto manifiesta un contraste muy grande con el procedimiento sacerdotal del Antiguo Testamento. En los santuarios del templo y del tabernáculo no habían sillas. El sacerdote no tenía lugar para sentarse, porque Dios sabía que no era apropiado que aquel sacerdote se sentara allí. Su responsabilidad era hacer sacrificios una y otra vez, de modo que los sacerdotes ofrecían sacrificios a diario y nunca se sentaban. Pero Cristo, el Señor, ofreció un sacrificio y dijo: consumado es. Y luego fue y se sentó con el Padre, y la tarea, el trabajo, ya estaba realizado, estaba hecho. Y lo que no se pudo lograr bajo el pacto antiguo, ni siquiera tras siglos de sacrificios, se logró con Cristo para siempre. Y que Cristo el Señor esté sentado a la diestra del Padre significa, o al menos se pueden observar 4 cosas. Primero, se sentó como señal de honor. ¿Para qué? Toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria del Dios Padre.
Filipenses capítulo 2, verso 11. Segundo, se sentó como señal de autoridad. Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Se sentó como gobernante. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. 3. Se sentó a descansar. Su obra estaba terminada. Y como podemos leer en esta carta a los hebreos allí en el capítulo 10, verso 12, y que el autor se expresa con claridad que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y cuarto, se sentó para interceder por nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, y también quien intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34. Se sentó a la derecha del Padre para interceder por los que le pertenecen. Podemos decir entonces que aquí tenemos la descripción divina de Cristo. Hemos visto la preeminencia de Cristo en todos sus oficios. Lo hemos visto como profeta y portavoz definitivo de Dios. Lo hemos visto como sacerdote perfecto, intercediendo por los suyos. Lo hemos visto como rey, controlando, sustentando y sentado en su trono. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y en todo momento tener entonces en mente y pensar que el propósito del autor de la carta a los hebreos es dejar en claro, en señalar de tal forma las excelencias de Cristo, el capitán de nuestra salvación, y la eficacia de su labor de sumo sacerdote. Y nadie podrá ya pensar en volver a las meras sombras del antiguo régimen. ¿Y qué ser en la tierra o en el cielo puede estar a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Quién puede compararse con Cristo, el gran vencedor? Por lo tanto, toda autoridad les dada, tanto en el cielo como en la tierra, como el mismo Señor lo manifiesta en Mateo capítulo 28, verso 18, y como también lo expresa el apóstol Pablo allí a los Efesios en el capítulo 1, versos 18 al 21, donde el apóstol pide que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y entendimiento, y que nuestros ojos sean alumbrados para dimensionar cuál es la esperanza a la que Cristo nos ha llamado, y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a sus hijos. Que Dios nos bendiga.